Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el horario. Somos 12 tribus, Bene Israel, todos, siempre lo decimos, somos discípulos, alumnos de Yeshua, por la obra del precioso Ruaj del Espíritu Santo, buscando siempre conocer más, escudriñar más de la preciosa palabra del Señor, de nuestro precioso Padre. Y en esa búsqueda hemos venido estudiando punto por punto lo más detallado posible de las Santas Escrituras y estamos en el libro de Apocalipsis, las trompetas. Hemos llegado hasta la sexta trompeta sin olvidarnos, perdón, que después del ay, que lanza aquello que ha sido traducido como águila, pero que realmente eh, lo que aparece allí es que es eh, un buitre leonado. Pues entonces, después de esos tres hay, habla de la inmediatez, de cómo esos tres ayes se entrelazan, cómo participan en muchos puntos de coincidencia cronológica y narrativa según le reveló el Señor a Johanan, a Juan. Dijimos también y sentamos unos principios para las trompetas, que son diferentes a los principios para los sellos y serán diferentes a los principios para las copas. Y uno de ellos dijimos que lo que está hablando ayer el Señor cuando las trompetas es algo que, eventos que en algún momento bíblico están muy puntualizados, suceden en un pueblo específico, en una zona específica, pero que ahora se globalizan. Es uno de los elementos que describen las trompetas. Y también dentro de esto hemos dicho que la séptima trompeta es la que realmente describe el evento trascendental. Los demás son dolores de parto, pero los dolores de parto son padecidos y soportados por la madre por el bebé que viene. O sea, el evento central, el evento más importante, por lo que está sucediendo todo, no es por las trompetas en sí, no es por las siete iglesias, es por el bebé que nace, cuyo nombre es Yehoshua, es Yeshua, viniendo nuevamente por su pueblo. Cuando alguna vez vino como Ben Joseph, el hijo de José, sufriente, vendrá como Ben David, reinante. Entonces, estamos estudiando el libro de Apocalipsis y hoy queremos ver eh, hacemos una pequeña vuelta no para, eh, digamos así, modificar algo de lo que hemos dicho, sino para allá nos estamos encaminando es a mirar hacia esa primera bestia que ha sido presentada como el anticristo, ¿sí? Como alguien que se opone al Mesías o alguien que se presenta antes de la venida del Mesías, cosa que se evidencia en las escrituras en Apocalipsis, pero también es alguien que se pone delante del Mesías para esconder al Mesías. Entonces es aquel que oculta la verdad y se presenta como si él fuera la verdad. Entonces, para entrar ya en el tema, vamos a ver hoy esa integración, esa actividad de las langostas, porque hemos dicho desde hace tiempo que la sexta trompeta está sucediendo actualmente. Es lo que hoy tenemos como eventos casi que diarios, cotidianos. Y deben entender también que muchas de las palabras que utilizaremos o utilizamos, tenemos que hacerle ciertas modificaciones a causa también de el sesgo que se tiene para que las personas ni digan ni conozcan la verdad. Entonces, vamos a entrar en tema. Por favor, Luigi, nos lees Apocalipsis 7, 1 al 3. Sí, dice, después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplara viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel subiendo del nacimiento del sol, que tenía un sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes le había sido concedido dañar la tierra y el mar, diciendo, no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Dios.
Aquí estamos entrando en el siguiente contexto. Antes de la aparición misma de las langostas, en la quinta trompeta, aparece un ángel liberando a cuatro ángeles. Estos cuatro ángeles que son liberados tienen una autorización, eh, casi que un ministerio, por llamarlo de alguna manera. Se les concede dañar la tierra y el mar, pero para ser más específicos, dañar a lo que hay en la tierra y en el mar. Por eso luego les dice el ángel, por ahora en el quinto sello, en el sexto vamos a ver qué cambia, pero en el quinto sello le dice, no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles. Cuando habla de árboles, también debemos entender a los hombres. Y cuando vemos allí, le pone un límite, dice, ¿hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se ha visto, sean sellados aquellos que habrán de ser apartados para nuestro Elohim, para nuestro Dios. Esos son los que tienen o tenemos la marca del precioso Ruaj y el nombre de nuestro Padre Eterno, del verdadero y único Dios. Entonces, hay un elemento de pausa. O sea, no se le está diciendo a estos cuatro ángeles o cuatro espíritus, en algunos se traduce como cuatro vientos, pero por lo que la palabra es ruaj para espíritu. Entonces, estos cuatro no se le está diciendo, ustedes no van a cumplir su misión. Se está diciendo, deténganse un momentico hasta que hayamos cumplido con la orden que nos ha dado nuestro Elohim, nuestro Dios, de sellar a aquellos que en medio del tiempo que se acerca habrán de ser salvos y habrán de soportar la tribulación y habrán de manifestar la gloria del Padre y habrán de respaldar la palabra al precio de sus vidas. No traicionarán al Espíritu, no traicionarán la palabra, ni traicionarán el nombre de Yehoshua. Entregarán sus cabezas o entregaremos nuestras cabezas en medio del dominio que habrá de tener esa primera bestia. Entonces, Martica, ¿nos regalas por favor Apocalipsis 9, 3 al 5? Y del humo salieron langostas a la tierra, y les fue dado poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Y les fue dicho que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Y les fue dado que los mataran. No que los mataran, sino que fueran atormentados durante 5 meses. Y su tormento era como el tormento que causa el escorpión cuando hiere a un hombre. Tenían cabelleras como cabelleras de mujeres, y sus dientes eran como de leones. Nosotros ya vimos todo esto cuando utiliza tanto el como, parecía, era semejante a, que dijimos, está hablando de un tiempo en el cual todo será apariencia, ¿sí? Y nos acostumbraremos tanto a la apariencia, al dominio de lo que vemos, que seremos engañados por lo que vemos. Eso lo analizaremos más adelante cuando veamos cómo se va a manifestar o cómo es una de las tantas posibilidades de la manifestación de esa primera bestia, de este anticristo. Y también, en consecuencia, cómo se manifiesta también el falso profeta. Pero vamos a enfocarnos aquí en lo que estamos. Un elemento que prevalece, que nos indica en qué tiempo estamos, es ese hecho de que el hombre pretende salvaguardar el medio ambiente. Y vuelvo y le digo, estamos en un tiempo de engaño. Allí está hablando de un tiempo de apariencia. Y miren que estos seres, estas langostas, tienen una característica, protegen, digámoslo de esa manera, al medio ambiente. Ni ninguna cosa verde se le puede causar daño. ¿A quiénes sí les puede causar daño? ¿Sobre quiénes sí pueden tener esa libertad de atreverse a atacarlos? Sobre los seres humanos. Pero cuidado con la ecología, cuidado con el medio ambiente. Entonces entramos allí, volvemos a lo mismo, al tema de que es un tiempo de apariencia, es un tiempo de engaño, es un tiempo en el cual nos van a seducir o nos seducen. Es el tiempo de hoy, que nos seducen a través de la vista. Entonces, le están diciendo a ellos, es más importante el medio ambiente que los seres humanos. Ahora, no viene esto de
eso simplemente es un elemento dentro de la preparación del ambiente para esa manifestación de aquel que habrá de imitar, falsificar y traicionar a Yeshua, ocultando al verdadero Yeshua. No hiciera daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol. ¿No es eso lo que está pasando hoy en día? Que todas las leyes apuntan, se circunscriben, prevalece el orden de ese medio ambiente sobre el hombre, sobre la importancia del ser humano. Es el tiempo que vivimos. No estamos fuera de la cronología que viene narrando el Apocalipsis. Entonces, en esa salvaguarda tiene, resaltamos que estos seres vienen a atormentar a los seres humanos. Y los atormentan, vuelvo y les digo, teniendo como elemento, como principio de su conducta, proteger el medio ambiente. Pero en el 8 dice, tenían cabelleras como cabelleras de mujeres. Allí, cuando dice cabelleras como de mujeres, está hablando de una cabellera larga, aun cuando para los tiempos en el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver en la Torah o en el Tanaj, podemos ver que la cabellera larga también era una cabellera que utilizaban los hombres. Los hombres utilizaban cabellera y lo podemos ver en un Absalón, lo podemos ver en un Sansón, unas cabelleras muy bien cuidadas en el caso del hombre, y creo que eso actualmente también sucede, que incluso venden productos para cabellera de hombre porque requiere mayores cuidados que la cabellera de una mujer. Pero vamos a mirar bíblicamente qué indica ese hecho de que tuvieran una cabellera larga. Por favor, Lore, nos lees Génesis 41, 11 al 14. Sí. Una noche ambos, yo y él, tuvimos sueños, y el sueño de cada hombre tenía su propio significado. Allí estaba un joven con nosotros, un hebreo, un siervo del capitán de la guardia, y nosotros le contamos nuestros sueños de acuerdo a lo que cada hombre soñó. Él los interpretó, y sucedió como él los había interpretado para nosotros, que yo fui restaurado en mi cargo y él fue ahorcado. Entonces Faraón mandó a llamar a Joseph y ellos lo trajeron deprisa de la mazmorra. Él se rasuró, cambió de ropas y vino a Faraón. Si nosotros vemos en las películas, si es así, es real, no está mal enfocado, la mayoría, o sea, los hombres allí en el desierto, en Egipto, perdón, andaban rasurados de la cabeza, andaban calvos. ¿Quiénes tenían el cabello y sobre todo el cabello largo? Los que se encontraban bajo prisión, los que no tenían que soportar el rayo del sol, sino que permanecían en la sombra de las mazmorras. A esos se les dejaba crecer el cabello, pero presentarse con el cabello largo ante el faraón era indigno. Entonces, por eso rasuran, o sea, sí, se rasura a el propio Joseph. ¿Qué se le rasura? La cabeza principalmente. Entonces, puede que el rostro también, pero la cabeza era un símbolo, cabeza descubierta, era un símbolo de estar al exterior, de salir de esas cavernas, de salir de esa profundidad oscura y entrar a la luz y desde luego también al calor del desierto. Ahora, vamos a entender que cuando se habla de langostas, las langostas tienen la característica de que son descritas de manera más detallada o son discriminadas su acción en el libro de Joel. Martica, ¿nos regalas por favor Joel 1, 4 al 8? Lo que quedó del roedor en el enjambre, la langosta se lo comió. Lo que la langosta dejó, el rastreador se lo comió. Lo que el rastreador dejó, la langosta se lo comió. Despierten, borrachos, y lloren. Aúllen todos los que beben vino, porque el jugo de la uva se les ha quitado de sus bocas. Porque una nación poderosa e innumerable ha invadido Haaretz. Tus dientes son dientes de león, tus muelas de cachorro. Él ha reducido mis viñas a desperdicio, mis higueras a astillas. Él las arrancó de cuajo, quitaron su corteza y dejó sus ramas blancas.
Lamentate como una virgen llevando cilicio por el esposo de su juventud. Correcto. En la Septuaginta, la última parte dice por el que se casó con ella cuando era virgen. Así lo dice la versión Septuaginta al pasar al griego. Aquí hay elementos que hay que tener en cuenta. Cuando se habla de viñas y de higueras, se está hablando que el enfoque no solamente ya es sobre Israel, aun cuando Israel tiene un papel protagónico, sino sobre todas las naciones de la tierra. Cuando se habla de embriaguez, se está hablando de un pueblo, una nación, en este caso, un globo terráqueo, que se encuentra distraído, que se encuentra entretenido, que se encuentra disfrutando de las mieles de la prosperidad, o por lo menos, si no es próspero, es vicioso. O sea, es vicioso de los deleites de la carne. Ese es el borracho al que le dicen aúllen. O sea, lo que se viene, en este momento usted lo ve como placentero, pero lo que se viene es padecimiento. Pero cuando nosotros vemos allí, también dice, como lo mismo que ha dicho en el libro de Apocalipsis, en el versículo, el capítulo 9, versículo 8, que tienen dientes como de leones. Aquí dice, mire, esas langostas que vienen a asolar la tierra, porque Haaretz significa la tierra, pero básicamente es la tierra de Israel, Haaretz. Eh, Vienen a asolar, ellos también tienen dientes de león, muelas de cachorro. ¿De qué cachorro? De cachorro de león. Ahora, aun cuando en esta descripción de Joel, principalmente Joel 1:4, se habla se utiliza 4 palabras para la palabra langosta. El más usado realmente de todos ellos para la langosta madura es arbet o harbet, que significa, además de ser la langosta madura, significa el destructor. El destructor, y si nosotros nos llama debemos mirarla de manera curiosa, las otras 3 palabras indican básicamente cómo es el actuar para llegar a ser destruido, a que haya una destrucción. Y utiliza otras 3 palabras que son, como larva, utiliza la palabra yelek, que significa la que pasa por encima. Como ninfa, utiliza la palabra hasil, que significa, como vamos a analizar más adelante, ahorita vamos a desmembrar cada una de estas palabras, el descortezador. Y Gassam, que significa el que corta o el cortador. Entonces, aun cuando la gente dice que estas son etapas de la langosta, al ver la narrativa, en la narrativa, las etapas se saltan entre sí. O sea, no guarda un orden donde diga usted la ninfa, luego la etapa de saltón, que ya salta, luego la etapa de joven y la etapa de langosta adulta. El Señor lo utiliza de una manera desordenada, pero tengamos en cuenta que la principal, la más usada como palabra para la palabra langosta es arbe, el destructor. Entonces, vamos en Joel 1:4, dice, lo que quedó del roedor en el enjambre, la langosta se lo comió. Lo que la langosta dejó, el rastreador se lo comió. Lo que el rastreador dejó, la langosta se lo comió. Es una de las traducciones más exactas, sin discriminar etapas. Ahora veamos qué es lo que dice. Dice, Yeter Hagasan, Akal Harbe, Beyeter Harbe, Akal Hayeter, Akal Jehasil. Cuando utiliza la palabra Yeter, el Strong 3941, significa el remanente. Por eso dice lo que quedó de. Entonces, nos indica cuando existe ese remanente que queda, el resto, digámoslo de esa manera, no siempre indica una minoría. En muchos casos puede indicar una mayoría, pero que corresponde a una característica unificadora. El resto. O sea, si por ejemplo son 100 y desaparecen 10, no se habla de que el 90 sea la minoría, sería la mayoría, pero es el resto, es lo que queda. Es lo que no estuvo sometida al acontecimiento que se narra. Esa sobrevivió. Entonces, pero luego empieza a utilizar las palabras que nos indican lo que acabo de decirles. ¿Cuál
tipo de langosta es o en qué etapa de langosta se encuentra. Y utiliza la palabra primero Hagasam o el Strong 1501, la palabra es Gazam. Recordemos que cuando se dice Ha, por ejemplo, cuando dice Ha Elohim, el Señor sobre todos los señores, o por ejemplo cuando decimos Ruach HaKadosh, o el Espíritu que está sobre todos los espíritus, cuando decimos Hamashiach, indica el Mesías eh, supremo, llamémoslo de esa manera. Entonces, allí utiliza constantemente el Ha, utiliza el Hagazán, Harbe, Hayalek. Entonces dice Hagazán, indicando el insecto joven, el insecto joven. Y utiliza para esta palabra la real descripción es el cortador. A ver, como son etapas del mismo animal, del mismo insecto, este tiene la característica principal, la que lo distingue de las otras tres etapas, en que ya utiliza sus dientes. Dientes como de león. ¿Los utiliza para qué? Para destruir, para comer, para ir diezmando lo que es el sustento de ese pueblo que, por ejemplo, ha cultivado cosas así y que está bajo el ataque de este tipo de langostas. Es el cortador, es el que trae la ruina, es el que deja sin futuro, porque corta cuando la planta está hasta ahora espirando. Es aquel que se lleva el producto del esfuerzo del hombre. Es aquel que deja al hombre en una situación más allá de la pobreza, porque se ha comido el esfuerzo, los sueños, el ánimo, las metas, se ha comido lo que te sirve como fundamento para edificar un futuro. Es el cortador. Luego dice, en lo que vemos, dice Hakal Harbe. Allí ya entra a utilizar la palabra Harbe, que es el Strong 697, Harbe, que es la forma más usada para describir la palabra langosta, saltamontes. Es más exactamente el destructor. El insecto ya maduro, pero tiene otras características que también son sobresalientes. Es el destructor, pero también indica rapidez, inmediatez en el actuar. Indica también que no actúa solo o que no es una actuación en grupo pequeño, sino en gran multitud, porque viene de la raíz rabá, que es el Strong 7235, que significa multiplicar, llegar a ser muchos. Es como la figura que siendo pequeña, al armar grupo, al ser muchos, se muestra grande, se muestra poderosa, se muestra fuerte, vigorosa, invencible. Es eso. Es la capacidad de moverse en grupos abundantes, difíciles de combatir, sobre todo para las herramientas que contaban en ese tiempo, pero también para las herramientas de este tiempo en el cual estos seres van creando, se van multiplicando de manera tan rápida que rápidamente también pueden devastar una amplia zona. Es hacerse muchos para hacerse ver grandes. Es multiplicarse. Si nosotros vamos a Génesis 1:22, el Señor nos dice allí, creó Elohim los grandes peces de los mares. Es la primera vez que se va a utilizar la palabra para arbe, para multiplicarse. Y toda criatura viva que se mueve en las aguas, según su género, y toda clase de aves que vuelan según su especie. Vio Elohim que era bueno. Bendijo el Elohim a todos diciendo, sean fructíferos, multiplíquense, allí utiliza la palabra, y llenen las aguas de los mares, y multiplíquense en la tierra. Sabemos que allí está hablando nuevamente de peces, hablando de el pueblo de Israel, de las tribus del sur, y aves para las 10 tribus del norte, en pocas palabras, abarcando toda la tierra, las poblaciones a las cuales hayan llegado la descendencia de Jacob.
Ahora, después de utilizar la palabra arbe, dice belleter, arbe, lo que quedó, el remanente o lo que no se comió, perdón, la langosta arbe, dice akal hayeter, ¿sí? Entonces, cuando akal hayeter, he hasi. Entonces, utiliza la palabra hayalek, que es el Strong 3218. Se traduce en la mayoría como revoltón, pulgón. La palabra yelek es una raíz que en principio no alcanza, algunos decían que era la palabra lamer, pero no alcanza esto. ¿Por qué? Porque realmente es devorar. O sea, el primero, uno de ellos, la primera descripción que hace, la primera palabra que utiliza, que es gazam, es el que corta. Y yo les digo, arrasa cortando, mata a los sueños. El otro, de una manera multiplicadora, es el que destruye, arbe. Pero ahora, el yelek, su principal labor es la de devorar. No a ver, el que corta puede cortar y dejar allí tirado porque su función o su búsqueda es solamente causar el daño. Aquí este devora, consume. Es la langosta joven, que no tiene lleno en pocas palabras, que considera que todo se lo puede llevar porque todo está hecho para su propia satisfacción, está hecho para su deleite, está hecho, se considera el centro del universo. En algunos es traducido como revoltón, en otros como oruga, pulgón. En pocas palabras es un devorador, es una langosta tipo larva, tipo joven, pero además de eso, la traducción más exacta es el que salta, el que sorprende. Como acá, como leíamos, el Señor está diciendo en Joel al borracho, usted que está descuidado, va a recibir el golpe sin darse cuenta a qué horas. Este saltador da el golpe sin que la persona sepa ni de dónde vino el golpe, ni en qué momento lo golpeó, pero lo único que va a ver es el resultado. Quedar atontado, desubicado, confundido, temeroso. En el Salmo 105, 30, 37, ¿nos lo lees, por favor, Martica? La tierra de ellos se llenó de ranas, hasta en las cámaras reales. Él habló y vinieron enjambres de insectos y piojos por toda la tierra. Él les envió granizo en vez de lluvia, con relámpagos ardientes por toda la tierra. Él destrozó sus viñas y sus higueras y quebró Eitzim por toda la tierra de ellos. Él habló y vinieron langostas, también orugas sin número. Devoraron la hierba de su tierra, devoraron el fruto de la tierra. Él mató a todos los primogénitos de su tierra, las primicias de su vigor. Entonces dejó salir a su pueblo cargados con plata y oro. Entre sus tribus no había uno débil. Miren que aquí hay noticias malas para los del mundo, noticias buenas, maravillosas para los creyentes. Y es que la langosta, ese actuar de esa langosta, identifica también los sucesos o se identifica, nos hace referencia a los sucesos de cómo el Señor actuó para forzar la salida del pueblo de Israel de Egipto. O sea, nos está diciendo que el mundo entero habita en Egipto, que incluso nosotros los creyentes estamos en medio de Egipto, de sus costumbres, de su mentalidad, de su régimen, de la forma como se gobierna a Egipto, pero nos dice, todo esto el Señor lo está permitiendo, el Padre lo está permitiendo para la liberación de su pueblo, para la liberación de sus hijos. Esto no está hecho para que el creyente padezca sin ningún tipo de resultado, sin ningún tipo de compensación. La compensación se llama libertad. La compensación se llama vida eterna. Esto para el creyente. Pero para Egipto, ¿qué fue? Para Egipto significó ser devorados, ser destrozados, ser aplastados hasta el punto de la muerte de los primogénitos, hasta el punto de que no existe esperanza de un futuro. Pero para nosotros los creyentes, otra la noticia. Es muy diferente. Pero nos falta todavía una cuarta palabra que identifica a las langostas descritas en el libro de Joel,
que como vemos ya hace referencia también en el libro de Apocalipsis, y es la palabra Ha-Hasil. Hasil, en pocas palabras, significa el descortezador, el que quita la cobertura. Ha sido traducido en algunos como gusano o como ninfa de la langosta. Si nosotros viéramos el orden en el cual opera, tendríamos que mirar que el orden sería primero el Hasil, si lo viéramos dentro del orden de desarrollo de la langosta. Y el Hasil significa el que quita la cobertura. Alguna vez dijimos que la maldición, así, digámoslo así, si la vamos a mirar de manera lingüística es maldición, maldecir, ¿verdad? Pero si lo vamos a ver dentro del el significado de la palabra en hebreo, significa retirarse de la cobertura. O sea, el Señor no te quita la cobertura, tú te quitas de su cobertura. Y cuando te quitas de su cobertura, te expones a tus adversarios, a los malignos. Recordemos, hay 4 incluso dentro de ellos a los cuales dicen, no le causen daño al hombre, ¿sí? Porque están prestos a causar la muerte. Y vamos, cuando analicemos a estos 4 seres que están atados, que son desatados, vamos a entender todo este tipo de cosas de por qué la oposición o por qué, a qué hace referencia a estos 4 ángeles que procuran el mal para el ser humano, la muerte para el ser humano. Entonces, nosotros tendríamos que ver que el orden es, primero va Hasil, porque es la ninfa, o el que descubre o quita la cobertura. Luego va el Ha-Yalek, que es el saltón, o el que salta y te sorprende. O sea, una vez despojado de la cobertura de la persona, es presa fácil de que el enemigo salte. Y esa cobertura se ha ido perdiendo a nivel global. Pero aquel que se mantenga alerta, guardado en las escrituras, no va a ser sorprendido, porque así lo ha prometido también las escrituras. Pablo lo dice. No, para que están advertidos que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y si estamos advertidos, no nos sorprenderá. ¿Sí? Luego viene el Hagazán, el insecto joven, el que devora o corta, el que consume. O sea, la persona es asaltada para ser devastada, para ser devorada en su ánimo, en su esperanza, en su fe, para ser engañada, para que no tenga un fundamento firme. Para eso es asaltada. Y es asaltada, pero previamente ha perdido la cobertura. Y luego ya viene el ataque en Harbe o el Arbe, que como vimos es el destructor. O sea, el destructor no toma, no tiene todas sus capacidades sin que antes suceda esta progresiva caída. Sin que antes exista la pérdida de la cobertura, sin que antes sea la persona asaltada, golpeada, aturdida, para luego ser devorado en su fundamento, en su semilla de futuro, para ser víctima ahí sí del destructor. Así trabaja el enemigo, en la mente, en la moral, en los principios, en la llamada educación, pero principalmente en la fe, en la emuná de toda la tierra. ¿Estamos firmes? Si estamos firmes en mantener la cobertura, ninguno de los otros elementos del proceso se cumplirá. Pero una vez perdida la cobertura, una vez nosotros en nuestra rebeldía permitamos que el Santo Espíritu sea rechazado o sea desplazado a un rincón sin relevancia, sin importancia. Si dejamos de darle, de expresar el amor que nos instruye la palabra, si no permitimos que la palabra del Señor sea nuestro alimento y nos fortalezca, simplemente seremos víctimas fáciles, seremos devorados, seremos pan blando para ellos. Y desde luego, el producto final será la destrucción de nuestra fe, de la familia, de la niñez, del sentido de santidad, del fundamento de nuestra fe, será el olvido de la palabra.
será una apostasía que habrá conquistado el corazón y se habrá enquistado en la mente de cada uno de ellos, de los que alguna vez dijeron ser creyentes. Luigi, ¿nos lees por favor Apocalipsis 9:11? Sí. Tenían como rey sobre ellos al Malaj del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en nuestro idioma, destructor. En la traducción, cuando se utiliza para nuestro idioma, es la misma palabra que nosotros utilizamos para decir en la lengua griega, en la lectura que acaba de hacer Luigi. Recordemos que Abadón es destructor y Apolión es destrucción. Veremos más adelante que esto es relevante, es muy importante para poder establecer quién es esa figura. ¿Por qué para nosotros esa misma figura es la primera bestia? Ya hablamos alguna vez de que aquí cuando dice que salen las langostas, no dice que su líder, su Melech, que básicamente la traducción no sería su rey, sino su emperador, no sale, o sea, no dice que salga con ellos. O sea, estos salen a prepararle el camino. Esas langostas salen a preparar el camino de este. Luigi, también nos regalas, por favor, ya que estás allí en Apocalipsis 9, 20, 21. Sí, dice, y el resto de los hombres, los que no fueron muertos por estas plagas, tampoco se arrepintieron de las obras de sus manos, para dejar de adorar a los demonios y a los ídolos de oro y de plata, y de bronce y de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus rapiñas. Algunos hemos analizado esta parte, pero ahora lo que les digo, como estamos haciendo hilo conector dentro de la narrativa que hace Apocalipsis, y para que entendamos también que Apocalipsis no es un desorden narrativo sin conexión cronológica o secuencial para confundirnos, sino que tiene un orden, una lógica precisamente para revelarnos, manifestarnos, hacernos ver los eventos en su orden y en su, llamémosle, nivel de importancia, de impacto, ¿sí? Y aquí nos está diciendo que como consecuencia de esa pérdida moral, inversión de valores, que ya hemos analizado en alguna reunión nuestra, por eso es que los hombres no sienten la necesidad de arrepentirse. O sea, ofenden al Todopoderoso, faltan a la palabra del Señor, agreden y destruyen a los demás, a otros seres humanos, pero esto no se arrepienten, porque piensan que están en lo correcto, porque las langostas han carcomido los principios de moral, han asaltado en su medio de su descuido a la persona para que caiga bajo las manos del destructor. Del destructor, les digo, de la familia, de los principios, de los fundamentos, de la verdadera esencia de la Torá, de la palabra. La ha destruido. Pero recordemos también algo, y es que no hemos iniciado hablando solamente de las langostas. Hemos hablado también de que existen 4 ángeles que son soltados, son liberados, para indicarnos con esos 4 que corresponde a unos seres o a una fuerza, a un trabajo que se va a dar en toda la tierra. Los 4 sentidos cardinales, los 4 norte, sur, oriente, occidente, serán invadidos. Pero además también nos habla de una diversidad, una multiplicidad, al menos 4, se pueden agrupar en 4, formas en las cuales van a operar estos seres que vienen a causar el daño y la muerte al ser humano, pero en cambio protegen al medio ambiente en medio de un mundo y de un tiempo de apariencia. Y si es de apariencia es porque no es la verdad, sino que es mera falsedad, es engaño, es un tiempo de engaño. Pero ahora veamos para nosotros qué dice Joel 2:23, 3:2. Lo voy a leer yo. Dice, alégrense hijos de Sión, regocíjense en Jehová su Elohim, porque Él les ha dado comida. Él dará la lluvia en el otoño y la lluvia en primavera. Como antes las lluvias tempranas y tardías
Esto es lo que Él hace primero. Restaura la fuente de bendición. Las eras estarán llenas de grano y los lagares rebosarán de vino y aceite. Yo les restauraré a ustedes los años que comió la langosta, el saltón, la oruga y el pulgón. Aún mi gran ejército que mandé contra ustedes. Manda sobre la humanidad, pero les digo, hay un fin, hay una búsqueda, hay un resultado que es el de nuestra liberación y nuestra salvación. Es el resultado de encontrarnos con Yeshua y poder disfrutar y saber, tener la certeza de que estamos en camino a la vida eterna. Luego dice, comerán hasta que sean saciados y exaltarán el nombre de Jehová su Elohim, o su Señor, Elohim es su Señor sobre sí, que ha hecho con ustedes tales maravillas. Entonces, mi pueblo nunca más será avergonzado. Está hablando del gobierno que tendremos con Yeshua y de la eternidad en su presencia. Nunca más seremos avergonzados. Ustedes sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy Jehová su Elohim y no hay ningún otro. Entonces mi pueblo nunca más será avergonzado. Primero habrá que saber quiénes somos en Yeshua para no ser avergonzados. Después de esto, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Tus hijos e hijas profetizarán. Tus ancianos soñarán sueños. Tus jóvenes verán visiones. Recordemos que esto es lo que dice Pedro en Hechos de los Apóstoles. Y también sobre los hombres siervos y mujeres siervas en aquellos días derramaré mi espíritu. Mostraré maravillas en el cielo y en la tierra sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en oscuridad. Está hablando del tiempo final, el tiempo que se aproxima. El sol, será convertido en oscuridad y la luna en sangre antes de la venida del gran y terrible día del Señor o día de Jehová. Es que cuando la gente dice, es que el domingo es el día del Señor, no tienen ni idea de lo que es el día del Señor. El día del Señor es el día de su juicio. Ese es el día del Señor. Y vendrá a suceder que todos aquellos que clamen en el nombre de Jehová serán salvos. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación para los que escaparon, como Jehová ha prometido. Y entre los redimidos del remanente a quienes Jehová ha llamado, porque entonces en aquellos días yo restauraré la cautividad de Judá y de Jerusalén, al valle de Josafat. Yo entraré en juicio allí por mi pueblo, mi heredad Israel, a quien ellos dispersaron entre las naciones y después dividieron su tierra. Está hablando de tiempos de la restauración del perfecto plan de Jehová, que se extravió, se desvió en el Edén, allí donde el primer hombre, Adán, y la primera mujer, Eva, fueron seducidos por la serpiente. Como hoy en día las naciones de la tierra son seducidas por la serpiente, engañadas por sus ojos, entregadas a la desobediencia a Jehová y en donde en aquellos lugares donde deberían ser la salvaguarda de la palabra, ha sido desvirtuada por un evangelismo, por una doctrina materialista, humanista, vergonzosa delante del Padre, donde se busca el beneficio económico de los líderes, donde se promete una salvación a la cual no se encamina al hombre, porque siempre apunta a una salvación desconociendo la verdadera y única Torah de Jehová, las palabras, su palabra santa. ¿Estamos en un tiempo de engaño? Sí. Estamos en un tiempo en el cual el que pierde la cobertura será víctima del engaño, será víctima de todo ese fraude que se levantará para engañar a las naciones y mostrar un falso Mesías, para que el mundo entero le adore. Pero el Señor nos ha prometido y nos dice, para mi pueblo, para aquellos que mantienen la cobertura del Ruaj, del precioso Espíritu, la cobertura de la sangre del Mesías, la cobertura de la preciosísima y santa palabra del Padre, para ellos
Mi promesa es diferente. Mi promesa es de saciedad. Mi promesa es de alegría. Mi promesa es de vida eterna. Tengamos en cuenta que el objetivo de toda la palabra es la venida de Yeshua. Estamos muy próximos a vivirla en primer puesto, delante, en su presencia. Juntamente con Él estamos próximos a vivir su venida como el Hijo de David, como el Rey reinante, como el juez en medio de las naciones, que ha de venir para con nosotros, sus hijos, a rescatarnos, para con las naciones, a recibir el fruto de su desobediencia y de su rebeldía. Shalom, mis hermanos. Bendiciones. Shalom. Hasta la próxima.